Gente, llegó el momento de mostrarte un revisado de este OnePlus N30. En este video vengo a mostrarte mi experiencia, también vengo a hablarte de si este teléfono vale la pena. Yo creo que este es el teléfono que Samsung no quiere que tú veas, como dice el título de este video, ya que cuenta con un excelente precio, un diseño súper brutal. Llevo ya unos 2 meses con este teléfono y la verdad es que por falta de tiempo no había podido hacer el revisado, pero aquí vengo a mostrarte experiencia y revisado al mismo tiempo. Yo hice ya el unboxing hace, ¿verdad?, como 2 meses hacia atrás, pero quiero mostrarte que trae la caja rápidamente. Aquí no hay nada más y hay algo que me gusta y es que este trae la fuente de energía. Ustedes saben que la mayoría de dispositivos de hoy en día pues no vienen con la fuente de energía. Sin embargo, fíjate donde, ¿verdad?, tenemos una fuente de energía súper buena y me encanta porque esta viene con certificación de carga rápida. Vas a poder cargar tu teléfono súper rápido. También tiene un diseño súper agradable que a mí en lo personal me gusta. También déjame mostrarte qué más tiene la caja. Y aquí tenemos el cable. Tiene un cable USB-C. Es un cable, déjame mostrarte, de USB tipo A a USB tipo C. Tiene una excelente calidad, se siente duro. No sé si verdad con el tiempo el cable te aguante. Y hay algo que no me gusta y es que es muy corto. Me hubiese gustado de que el cable fuera un poquito más largo, pero cumple lo que promete. También tenemos aquí lo típico que son los manuales, guía de inicio rápido, ¿verdad? Viene todo esto, también viene el logo de Nord, pero nada, lo vamos a poner por aquí. En cuanto al diseño, debo destacar que las huellas se marcan un poco. Fíjate, yo lo he estado limpiando para hacer el video y la verdad es que las huellas se marcan muchísimo. De hecho, fíjate, voy a intentar limpiarlo para que ustedes vean que a lo largo de este video, que quiero hacerlo lo más rápido que pueda, ustedes van a ver de que se marcan muchísimo las huellas. En cuanto al diseño, es un diseño súper agradable. Me encanta el diseño en las cámaras de atrás. Esto es un diseño muy bueno. Y este revisado va a ser de adelante para atrás y de atrás para adelante. Así que empecé por las cámaras y tenemos triple cámaras trasera. Vienen con, diferentes sensores. Vienen con un angular, un macro cámara y un sensor de profundidad. Hay que destacar algo importante en cuanto a la cámara y es que solo graba en Full HD. Solo graba a 1080 píxeles. También la cámara frontal, que es esta cámara que está aquí, viene con un sensor de 16 megapíxeles. Y es un angular y graba también en resolución de 1080 píxeles. He estado haciendo pruebas con las cámaras, he estado haciendo videos, he estado haciendo fotos y debo decirte que resuelve, cumple lo que promete. Es un teléfono que si tú no tienes un gran presupuesto, pues no te preocupes que estas cámaras te van a ayudar, te van a servir. No es lo mejor que hay en el mercado, pero las cámaras resuelven. En cuanto a diseño, en lo personal debo decirte que el diseño me encanta, se siente súper ligero. Cuando lo tienes en la mano sientes como que casi no pesa nada y no es para menos porque este solamente cuenta con 195 gramos. Es muy liviano, que en lo personal me encanta. Damos un vistazo. Ahí voy a poner el video a tope. Vamos a ponerlo en máxima calidad. Ahí está, en 720. Y le vamos a dar a la calidad más alta. Estamos hablando de que este dispositivo viene con una pantalla de 6.7 pulgadas, resolución 1080 x 2400 píxeles. El panel es IPS LCD a 120 Hz. En los videojuegos va muy fluido. Ya le he hecho pruebas en videojuegos y la verdad es que en lo personal me encanta de la manera que este teléfono responde en cuanto a videojuegos. Y en cuanto a la pantalla, como yo siempre digo, una imagen dice más que 1000 palabras, ya que a pesar de que es una pantalla Full HD, pues cumple lo que promete.
Así que en cuanto a la pantalla, me encanta. Ahora quiero hablarte de la potencia de este teléfono y sé que muchos quieren saber, Ale, ¿qué tan bueno es este teléfono? ¿Qué tan bueno es este procesador? Recuerda que estamos delante de un procesador Snapdragon 695 5G y es un procesador a 6 nanómetros. Viene con 8 núcleos y estamos delante de una GPU Adreno 619. Decidí hacer esta prueba con un juego para que ustedes vean lo rápido que abre el juego. Fíjate que mientras yo estaba diciendo las características, cuando estaba dando las características del videojuego, pues lógicamente, fíjate que cuando yo estaba dando las características del procesador, el juego cargó súper rápido. No duró literalmente nada para nosotros iniciar. Aquí hay un tutorial súper larguísimo que no sé por qué ponen tanta vaina para uno jugarlo bien, ¿verdad? ¡Uy! Y me maté. No. Ahí está, muy bien. La verdad es que yo me lo paso bien. Yo con un teléfono como este, creo que estas son una de las cosas que te dicen a ti, cónchale, ¿por qué pagar tanto por un teléfono gama alta premium? Claro está, si tú tienes el dinero para comprarte, ¿verdad?, un teléfono con más prestaciones, pues lógicamente cómpralo. Pero si tú tienes un presupuesto reducido, no te preocupes, porque un teléfono como este pues te va a resolver sin problema. Y qué bueno que existe el mercado, qué bueno que existen otras marcas, porque esto provoca a que los precios bajen. Pues recuerden que esto nos da ventaja a nosotros los usuarios de que si, por ejemplo, existen otras marcas, pues lógicamente cuando una marca como OnePlus desarrolla un terminal como este, lo desarrolla con buenas prestaciones y aparte de eso, tiene que meternos un buen precio. Así que en cuanto a eso, le doy puntuación buena a este teléfono, porque fíjate todas las aplicaciones que yo uso. Fíjate que lo tengo seteado con todas las aplicaciones, inclusive hasta con mi aplicación de navegación. A pesar de que mueve Fortnite, fíjate, lo mueve, pero fíjate, vas a tener, ¿verdad?, mucho lag. Fíjate que cómo se ve el juego lagueado. Mira, se laguea mucho. Quizá bajándole un poquito más el rendimiento. Vamos allá, vamos a darle aquí, setting. Mira que se está jugando a 20 FPS, es lo mínimo. Así que, chicos, lamentablemente, a pesar de que se lo mueve, no es recomendable porque fíjate cómo el videojuego se ve súper, ¿verdad?, lagueado, de que tenemos un poco de lag. ¿Ven? Fíjense cómo se laguea un poco. Pero la verdad es que no está perdido, no está todo perdido, porque la mayoría de videojuegos que están en el mercado, por ejemplo, todos estos videojuegos que tú vas a ver aquí, pues todo lo puede mover sin mayor problema. Creo que de Fortnite vendría siendo como el tope, el más tope de gama. Pero después, todos estos videojuegos que hay para teléfono ahora mismo, pues vas a poder moverlo de manera fluida y sin mayor problema. Conclusión final por parte nuestra. Es un teléfono que cuenta con un excelente precio. Ahora mismo en el mercado ronda entre 200 a 300 dólares. Hecho en falta de que, ¿verdad?, no tenga este tema de carga inalámbrica y no tenga por lo menos una certificación IP67. Yo sé que muchos van a decir, Alex, pero concha, es un teléfono barato. Lo que pasa es que ahí en el mercado hay otros teléfonos que no cuestan tanto y me brindan estas prestaciones. O sea, compiten en cuanto al precio y las otras marcas me dan estas tecnologías. Y aquí en este canal decimos las cosas como son. Es un buen teléfono, ¿verdad? Es súper estable, me ha ido bien. La batería responde muy bien, pero he hecho en falta esa parte que acabo de decirte. Este es el Presente Tech. Si eres nuevo en el canal, suscríbete y te veo en el próximo video. Bye bye, hasta la próxima.